El cine para mí ha sido un salvavidas, ha sido todo va a estar bien. Es una cosa tan bella y que la encontré cuando yo tenía 8 años sin yo saberlo. Mis inicios en el cine fue cuando era muy niño, 8 años, en mi casa, en Montería, donde crecí, en la ciudad de donde soy, en unas vacaciones del colegio. Mi papá en ese momento, en vez de ordenador, tenía una máquina de escribir, de esas viejas, de esa de teclado. Comencé a escribir y me imaginaba las localizaciones, los personajes y cómo estaban vestidos y su carácter, y luego los diálogos. Entonces yo me puse a escribir, escribir, y yo recuerdo esa experiencia. Eso fue una novela que se llamó Amor sin frontera. La llevaba por la mitad y un día hubo una gran lluvia en mi casa, en mi ciudad, y cuando fui al patio de mi casa, porque yo escribía en el patio de mi casa, la última vez que la vi flotando el folder. Entonces estaba toda mojada, y cuando yo la vi flotando fue un momento de luz, porque dentro de mi corazón ya sabía que iba a hacer cine. Y esos fueron mis inicios. Ya después de ahí, bueno, siguió mi vida. Cuando terminé mi colegio, para estudiar cine tenía que ir a Bogotá y me puse a estudiar dos cosas que desde mi punto de vista me acercaban a hacer cine, y una fue comunicación social y periodismo y la otra fue administración de empresa. Y al final ya empecé a hacer un poco como periodismo de televisión, documental, entonces fui acercándome. Y cuando empecé mi escuela de dirección de cine, en mis primeras clases, mis profesores de guión comenzaban a explicarnos cómo se hacía el guión, y era todo lo que yo hacía cuando yo era niño. Ahí reconfirmé que este es mi camino. El arte es universal. Esa es la gran ventaja que tiene esta profesión. Por ejemplo, el cine mudo puede crear sensaciones a nosotros o a personas que hablan cualquier otro idioma, otra cultura, etcétera, porque estamos hablando de los sentimientos universales, del amor, de la pérdida, de la esperanza. Entonces todos tenemos esto. Pero ¿cuál es la diferencia exacta de hacer cine aquí en España con hacer cine en otros países? A mí me parece que el cine español técnicamente es súper fuerte. Trabajamos con un equipo técnico de primera, a diferencia de otros países. Pero estoy tratando de hacer un nuevo cine español diferente, porque yo creo que hay que romper ese modelo de cine español que se viene creando. Que no estoy diciendo que es malo, que es increíble técnicamente, pero a nivel de historia creo que hay como un modelo de inicio, clima y desenlace, cuando podría ser de muchas maneras. Yo creo que España sí da posibilidades de difusión a cortometrajes, hay muchas plataformas, muchas distribuidoras también, visualización, las redes sociales. Yo pienso que esa es una también de las diferencias de la industria española, que se está abriendo muchísimo a difusión. Para mí ha sido muy fácil ir a muchos festivales de Europa, de aquí de España, y encontrar también gente que sabe muchísimo más que yo en esa especialidad de la distribución, de la venta, de la programación. Aparte los festivales de aquí, San Sebastián, Málaga y todos los demás que hay, ofrecen ese escenario. A mí me fascina. Me flipa trabajar con actores. Esa es una de mis grandes pasiones, crear personajes, crear mundos. Entonces, si es verdad, a mí yo prefiero trabajar con actores que son profesionales, o sea, que sí han estudiado la técnica. He trabajado con actores naturales también, que se sacan cosas muy maravillosas, pero yo prefiero los que se han preparado desde hace mucho, porque todo esto es trabajo. O sea, sí tenemos una pasión, pero si no trabajamos, si no nos esforzamos, si no nos ejercitamos, si no nos caemos, nos equivocamos, si nos levantamos y creemos en nosotros mismos, la pasión no sirve de nada. Alquilar, siempre, yo alquilo.
para ser sincero, económicamente o a nivel de producción, invertir tantos miles de euros en una cámara cuando a los 6 meses aparece otra mejor en el mercado que te ofrece un poco más de tamaño de sensor, con más calidad, y es que económicamente no renta tanto, entonces nos vamos todo el mundo con rentas. Yo estudié fotografía, dirección de fotografía, pero yo no soy un director de fotografía. Yo lo estudié para sentirme cómodo cuando hablé con mis directores de foto, así como estudié teatro también, para tener un poco de seguridad, para saberle qué pedir a mis actores. Entonces, siempre tengo recomendación de mis directores de fotografía. Cada proyecto tiene una naturaleza diferente, una forma diferente de ser contada, unas necesidades diferentes. Entonces necesita o una cámara un poco más pequeña o más grande, más liviana. Por ejemplo, cuando alquilamos en WeLab para hacer uno de mis últimos cortometrajes, nosotros alquilamos la Mini Alexa con el set de lentes Technovision, y lo alquilamos porque necesitábamos movernos mucho, era en la calle, al mismo tiempo yo quería una textura cinematográfica, y estos lentes me ofrecen esa textura, esos puntos, aparte de que son lentes muy luminosos. Entonces, discutiendo con mi director de fotografía, nos decidimos por ello. Pero yo estaba en proyectos donde, por ejemplo, por tema de localización, es que necesitamos una cámara aún más chica, una Canon aún más chica, o he estado en otros proyectos donde sí tenemos esa amplitud de localizaciones, de tiempo y de espacio para tener cámaras Alexa de las más antiguas, de las Reds, por ejemplo, que son más grandes. Por eso el mundo cinematográfico, más que comprar equipos de cámaras, siempre estamos en casas de rentas. Cosa que aquí en España está súper bien, porque las casas de rentas aquí son una maravilla. O sea, encontramos todo lo que podríamos encontrar en Los Ángeles o en Bollywood, en Shanghái, en donde sea. Parte técnica versus el resultado final, definitivamente sí, porque si nosotros hacemos una película, un comercial con cámaras que tienen un sensor grandísimo, que ofrecen velocidades diferentes y que técnicamente nos dan una textura cinematográfica, definitivamente el resultado se nos va a subir para arriba. Entonces yo pienso que si mientras más inviertas en equipos buenos cinematográficos, y obviamente en un equipo humano, que es al final lo más importante, eso se va a ver la diferencia. Yo soy un director que filmo súper rápido. Me gusta mucho retratar la realidad que sucede en el set. Eso no quiere decir de que no vamos preparados, pero sí soy de esos directores que no repiten una toma 4 y 5 veces, yo me quedo con las 3 primeras. Obviamente que ya viene un trabajo atrás. En ese momento trabajé en Boomerang, lo hizo una actriz maravillosa que se llama Nani Turco. Fue una delicia trabajar con Nani porque fue una mujer que me enseñó que menos es más. Era una mujer que en el rodaje, junto con el director de fotografía, David Palacio, nos entendimos muy bien, hubo muy buen rollo en el set, lo grabamos en Malasaña. Fue una historia que la hice sin ninguna pretensión, y estuve en el Festival de Málaga, recorrí el mundo con ese corto y nada, fue una delicia. Y mi último, que es el cortometraje número 16 que he hecho, que se llama La Latina, al igual que Boomerang, repetí un poco, digamos que ese modelo de filmación. Boomerang lo grabamos en 8 horas, La Latina la grabamos en 8 horas también. Entonces soy una persona que es que todos estamos como muy concentrados, sabemos lo que vamos a hacer. Siempre me gusta filmar con equipos muy chicos y que tengan un ambiente familiar, que nos conozcamos. Por ejemplo, ya con mis actores, con una simple mirada que yo les hago o con 2 palabritas, ya ellos saben más o menos por dónde ir, y eso facilita y agiliza el proceso. Y también teniendo unos técnicos maravillosos, unos técnicos que saben resolver cualquier problema que ocurre en el momento. Boomerang sí fue un corto que habla de la esperanza. No había ni pandemia, nada, ni nos íbamos a imaginar que íbamos a vivir todo esto. Yo en ese momento estaba en una relación de amor. Es una relación que no funcionaba por ningún lado, pero sabes que a veces somos cabeza dura y intentamos. Y yo estaba en un momento
Sí, yo siempre utilizo como el corazón roto y los sentimientos para crear arte, y yo estaba en un momento en que quería tener esperanza en seguir intentando. Entonces me basé en ese sentimiento de que la esperanza es lo último que se pierde para crear una obra de arte, y realmente ese fue el detonante. Cuando tú eres sincero contigo mismo, es fácil abrir tu corazón y convertirlo en arte. Tenemos muchos prejuicios y muchas barreras que nos limitan a abrir ese corazón. Es un camino doloroso. Es un camino doloroso, pero yo utilizo mi cine como una especie de catarsis, como sanarme a mí mismo. Y la sanación no la encuentro ni en el set, ni cuando lo termino, sino que la sanación viene tiempo después. Para serte sincero, yo creo que es más importante la directora o el director de fotografía, quien lo ejecuta, es definitivamente, porque es el artista que va a poner su sello, el que nos va a contar la historia. No sé, directores de fotografía y fotógrafos me van a matar cuando vean esto, pero yo creo que es más importante los lentes, porque los lentes es por donde va a entrar toda esa luz, toda esa claridad. A mí, por ejemplo, mi lente favorito es el 50 1.2 o 0.8, y eso quiere decir que 50 es una visión humana, natural, así como nos estamos viendo ahora, y ese diafragma que acabé de decir es un diafragma súper luminoso. Entonces eso es una belleza, porque tú como fotógrafo eres un pintor, pero un pintor con la luz. Lo que te quiero decir, como para no irme por las ramas, es que aunque tú tengas una cámara con un sensor chico, pero si tienes un lente maravilloso, con mucha abertura, es que lo que vas a recibir es otro nivel. O sea, yo soy fan de los lentes. Yo estoy en búsqueda de mis productores de mi primer largometraje, de mi ópera prima. Se llama A Golpe de Mar. Es una película española pensada para grabarse en el mar. Es la historia de Carmen, que ella regresa al pueblo donde ella veraneaba cuando era niña, porque su abuelo fallece. Y esa vuelta al pueblo para ella significa un reencontrar su pasado, las cosas que no cerró, y vemos cómo alguien decide soltar ese pasado con amor y continuar su vida ligera de equipaje. A pesar de que es una historia que sucede en medio de un duelo, es una historia esperanzadora, porque es que siempre hay una luz y siempre hay una forma. Lo lindo de esto es que vemos a Carmen cómo lo hace. Para este 2022 también vienen 3 proyectos. Viene un cortometraje que se llama Me llamo Carla, mi tercero LGTBI que hago, y es el primero de mujeres. ¿Qué sucede cuando conocemos a alguien que no esperamos, pero que nos rompe esos parámetros de vida y que nos ayuda a ampliar el espectro, y que de una u otra manera empiezas a vivir y empiezas a ser tú? Viene otro proyecto que se llama Like a Gentleman, también es LGTBI, es de chicos, una historia post-pandémica, de estas relaciones que durante la pandemia crecieron virtual, que mucho hemos vivido, y que después cuando vamos a conocer a esta persona no es lo que esperamos. Y también quiero empezar otro largometraje a escribir de algo que me sucedió en Nueva Zelanda. Esta vida es solamente una, es tan rápida, estamos pasando todavía por esta experiencia de pandemia que nos ha demostrado que la vida cambia en cualquier momento. ¿Por qué no aprovecharle, o por qué no dar lo máximo? No sé qué va a pasar en un futuro, como nadie sabemos qué nos depara el futuro, pero una cosa es que yo sí quiero seguir haciendo cine hasta el día que yo me muera, porque esto es lo que a mí me hace feliz.